es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Buenas noches, último sábado del año. Hoy no hay lugar común. Un programa que arrancó este año aquí en ADN 40. El significado del título del programa tiene doble sentido. De un lado, lamentamos que en nuestro país no haya un lugar común, un espacio compartido, una mesa donde podamos construir juntos. Y al mismo tiempo, queremos una conversación sin lugares comunes para encontrar a la persona detrás del personaje. Aquí traemos personajes públicos, pero tienen, como usted o como yo, vida privada que les ha constituido en lo que son. Resortes personalísimos de su relación familiar, de sus gustos, de su infancia, de sus romances, de sus muertos, de sus vivos, de sus relaciones más entrañables que explican por qué son quien son. Aquí han estado precandidatos a la presidencia de la República, algunos ahora ya casi candidatos. Aquí han estado escritores, escritoras, cineastas, actores. Usted conoce a esos personajes, pero ¿cuánto a que no conocía cuáles eran esos resortes que los llevan a comportarse como son? En esta sala amable, relajada, hablamos de vida privada para entender lo público. No hay lugar común. Hoy hacemos un balance, un resumen de los mejores momentos que esas entrevistas nos ofrecieron este año. Tú vienes de una pareja de baby boomers, estos que podría uno poner en cualquier película de los años 70, liberados en más de un sentido, con ganas de agarrar la motocicleta e irse, con hijos arrojados a paradigmas muy distintos, por cierto, una sociedad que todavía no cambiaba por completo. ¿Cómo es esa infancia, Rosa Beltrán? Mira, como dices bien, son baby boomers en el sentido de que el sueño de mis padres era la familia, la casa, el padre proveedor, la madre que se quedaba en la casa al principio. Pero les toca también el cambio. Cuando firmaron el acta de nacimiento, el acta de nacimiento a su matrimonio, sí, era una pareja tradicional. Yo me los imagino así, naciendo a la vida conyugal, cuando irrumpe el Technicolor, ¿no? O sea, minutos antes y hasta el momento de firmar, están en blanco y negro y están vestidos a la manera de los hijos del baby boom, planeando esta idea de la familia que vive en los suburbios, donde el papá es el proveedor, donde la madre está en la casa y tal. Pero a medida que pasan los años, y muy poquitos años, por cierto, está el 68. La ciudad cambia y ellos cambiaron también. Y no es que fueran grandes activistas en el sentido en el que ahora son quienes escriben sobre el 68. Pero por supuesto que lo que ocurría les afectaba porque también, en el caso de mi madre, por ejemplo, pues es la hija menor. Mi madre era una señora que iba al mercado, así decía, al mercado, ¿no? A comprar la comida en la carnicería, el pan en la panificadora. Cocinarle a tu papá. Cocinaba para todos. Te hacía las trencitas y deja de ser esa mujer. Nos hacía así los bucles más que las trencitas, ¿no? Con trozos de tela. Mi hermana hizo la primera comunión con sus bucles. Yo no, porque cometí el error de haber comulgado antes, y se lo dije, porque yo tenía muchas ganas de sentir a Dios en mi corazón. Y entonces, ¿lo sentiste en algún momento? Lo sentí, y entonces ya no podía hacer la primera comunión de blanco. Entonces, esa madre que era absolutamente ortodoxa, rigurosa, seguidora de los cánones, de pronto está sentada en una motocicleta, va su compañero, quien va a ser después su compañero, su pareja, su amante, delante de ella, y nos dice adiós con la mano a sus hijos y se va a Guatemala. Y yo me preguntaba, resbala un momento en sus
gustos de deporte, pero usted ha declarado que le gusta más cachar que batear. Ese es bueno para cachar las cosas, para frenar el conflicto. Sí, yo soy más catcher que primera base. ¿Qué talento se requiere para ser catcher? Se necesita tener la capacidad de conectarse con alguien más, en este caso con el pitcher, con el lanzador, para recibir para mandar la señal, quien pide la pelota, el tipo de bola que debe venir es el catcher. Quien termina decidiendo, sin embargo, es el lanzador, el pitcher. Uno. Dos, una gran virtud del catcher es que está viendo el terreno. Es el jugador de la defensiva que tiene la visión de conjunto, que puede apreciar dónde están sus otros 8 compañeros. Y cuando hay del equipo contrario hombres en base, él tiene un manejo todavía mejor y por eso pide una pelota en determinado sitio. Entonces, tiene que tener una serie de habilidades, de capacidades, tiene que conocer a su lanzador, al pitcher, y tiene también, para poder establecer la señal, conocer a quien está bateando. Déjame comenzar la conversación con esta vivencia dolorosa que acabas de enfrentar, la muerte de tu padre. Te habíamos invitado hace algunas semanas, justamente entraste al hospital con él. ¿Cómo se vive Fíjate desde que tu piel esta experiencia? teniendo un padre como el que tuve, me parece hasta difícil conjugar en tiempo pasado, porque mi padre cumplió 90 años en febrero y nos acostumbró a que allí estaba siempre, a una larga vida junto a todos. Además, un padre muy padre de familia. Él se quedó huérfano a los 2 años. Él es hijo de inmigrantes que llegaron a la zona de Tapachula a poner fincas cafetaleras, gente del norte de España, de Santander, de pocos recursos, movidos por un sueño. Y bueno, yo hice tema de eso en una novela, Café Cortado, porque siempre me admiró cómo habían hecho esta empresa, esta aventura. En fin, mi padre a mí siempre me admiraba que él, no habiendo tenido un padre, porque a los 2 años es no haberlo vivido, fue tan padre para sus hijos, en el sentido de ser apoyador de los sueños de cada quien. Nunca fue un obstáculo, fue alguien con quien dialogué mucho y las grandes decisiones de mi vida siempre las confrontaba con él. Me parecía que él tenía un equilibrio muy particular entre la sensatez, la parte lógica. Él fundó un negocio y sabía hacer eso muy bien. Y entonces mi parte científica yo la combinaba muy bien con él, pero también era un hombre que apreciaba el arte y que sabía cómo negociar entre la parte atrevida y soñadora y la parte sensata y terrenal. Rómulo y usted tienen un apellido distinto. Sí, ¿Cuál es esa historia? porque cuando yo nazco, mi padre y mi madre no estaban casados. Entonces yo llevo y porto el apellido de mi madre con mucho orgullo. Su hermano también tenía el apellido Claro, Beltrones. es que cuando nacemos los 3, Son 3. uno se llamó Alcide, que ya Que murió, murió hace poco. otro se llamó Orestes y yo me llamo Manlio Fabio. ¿Era mucho mayor su padre que su madre? Sí, cómo no. Creo que llevaba más de 27 años de diferencia entre uno y otro. ¿Le debe algo a su padre? Uy, sí, mucho. La vida primero, la educación y sobre todo la disciplina. ¿La diputación? No, jamás. Jamás. No. Yo me formé siempre con hombres más viejos que yo. Es obvio que mi padre era un hombre viejo cuando yo nací. Creo que fui su último hijo, no sé. Pero a final de cuentas, él era un hombre que venía de la Revolución, capitán del ejército, que el general Obregón hizo, jefe de las guardias rurales de Sonora. Pero posteriormente lo que es la vida. Vine a caer en la formación también y disciplina de otro capitán del ejército más moderno, de Fernando Gutiérrez Barrios. Te separaste Normal. poco después. Sí, A tu exmujer no le sentó bien la vida del político. Vivía feliz con Miguel Ángel, el anterior, antes de que se convirtiera en hombre público. sí, eso es cierto. Eso es cierto porque, pues, sin duda era una vida mucho más tranquila, más programable. Ah.
Eso lo pierdes cuando te vas al servicio público. Sobre todo en ciertas responsabilidades, porque ya no puedes programar, ya no eres tan libre. Y entonces eso se rompió. Son muy amigos, pero no pudieron quedarse juntos. No, ya no. Y con tus hijos la relación, sin embargo, se ha vuelto muy próxima. Sí, Y porque- volviste papá soltero cuando están Sí, contigo. sí, ¿Lo sí, sigues sí. bañando? Sí, claro. Sí, yo sigo. Mira, nunca usé nana. No, estaba muy, pues muy entre, pues ahora sí que entre papás solteros que había una enfermera o una nana. Yo siempre quise hacer eso porque necesitaba yo hacerlo. Yo vivía en las lomas. Yo vivía en las lomas, pero muy inquieta, ¿sabes? Como, y sabes que comencé a darme cuenta en el mundo en que me movía, que era realmente pues muy, ahora sí un mundo raro. Vino la Raro devaluación. cómo. ¿Cómo? Raro cómo. Ay, porque vivían en una jaula de oro pendiente de un balcón, porque un desconocimiento de México, mucha crítica. Y entonces yo me acuerdo que estaba en una reunión y una de mis amigas contó que estaba en Valle de Bravo y que entonces estaba de su lancha, la ayudaron cuando llegan a tierra, ya que baja de la lancha. Entonces dice, el lanchero me dio la mano y se la vi tan prieta que preferí ahogarme antes que dársela. No lo podía creer. No, yo dije... ¿Escribiste no. esa historia? Sí dijo, así ¿Y comenté. le escribiste esa historia? Sí, creo que lo comenté por ahí. Ya no me acuerdo de uno de mis textos. Me acuerdo que me levanté, fui al baño y me puse agua así, para no desmaquillarme mucho, tantito agua. Dije, no lo puedo creer, no lo puedo No creer. voy a seguir aquí. No, yo dije, no puedo. No puedo. Si Mid fuera su único apellido ya de suyo, explicaría quién es usted. Pero el otro apellido, Uribreña, de origen libanés, no está lejos de la biografía que me está contando. Bueno, a ver, yo soy el nieto más grande de los curibreños y me tocó estar muy cerca de mi abuelo. Y mi abuelo era una gente con un perfil, yo te diría literalmente renacentista. Mi abuelo sale de Zacatecas muy joven, se va al seminario, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo del padre Félix y de la madre Conchita. Le toca pensar que tenía vocación y que su vocación implicaba incluso la de las misiones. Afortunadamente en tiempo se da cuenta de que no va por ahí. No me da tiempo de preguntarle por qué afortunadamente. Pues si no, no estaríamos acá, estaríamos cayendo en lugares comunes y tendríamos que estar hablando con otra gente. Estudia al mismo tiempo Derecho y Artes Plásticas. Derecho en la Libre, Artes Plásticas en la UNAM, en la Academia de San Carlos, en dos vocaciones que habrían de definir, abogado y escultor. Pero al mismo tiempo tomaba clases de música en el conservatorio, tocaba muy bien el piano, escribía reseñas Da Vinci, en de todas. conciertos para el periódico. Ya casado a alguna altura decidió que quería aprender fotografía y se fue 6 meses a estudiar fotografía a Nueva York. Y nos enseñó, nos legó el hecho de que uno sí debía tener vocaciones definitivas. La abogacía, el arte plástica para él, para mí la economía, el derecho, el servicio público, pero que debía uno tener vocaciones temporales y que las vocaciones temporales debía uno de perseguirlas con igual pasión. La muerte de tu hijo te sacó de la contemplación poética y te lanzó a una actividad que muchos podrían interpretar, si no como marxista, pues sí, de un intenso activismo más progresista, más izquierdoso. ¿Cómo lo viviste, digamos? Estabas ya organizando de pronto una movilización importante y tenías que preguntarte si te convertías en una cosa o en la otra. Y se notó en ti esa duda. Sí, fue muy duro, pues, lo trato de entender en mi novela autobiográfica, El deshabitado, ¿no? Yo no era yo. O sea, era yo, pero... O sea, cuando Te estaban pidiendo que no fueras tú. Sí, pero mi salida, lo que yo hice, ni siquiera lo pensé. Estaba tan enojado, tan dolido, tan triste, que yo llegué, digo, lo narro, cuando llego, yo les pido, estaba en Filipinas, les pido 3 días. Le digo, no entierren a mi hijo, le digo déjenme a mi llegar. mujer, déjenme llegar, por favor, ¿no? Y llego, porque además me había ido por la parte
Más larga. Más larga porque no quería pasar por Estados Unidos por obvias razones. ¿Y escribes en el avión? Mi poema, no, lo escribo. Entonces le pido al embajador, a Tomás Calvillo, que era entonces el embajador, el poeta, me dice, te voy a conseguir una visa humanitaria a ti y a tu mujer para que regresen por la vía corta, pues, no, por el Pacífico, no por el Atlántico, ¿no? Y en el Inter teníamos que hacer unos papeleos para poder entregar muy cerca de la embajada norteamericana en Manila. Y mientras mi esposa, mientras Isolda hacía los papeleos y estaba ahí con la burocracia esta que nos tenía que... Yo salí y ahí escribí el poema, ¿no? En una calle de Manila, traía una hoja y me vino eso, ¿no? Esas primeras palabras, ¿no? Ya no ¿Te hay más que imaginaste decir. que te ibas a volver un líder social tan relevante con esas líneas? Yo quería venir a ver a mi hijo, a enterrarlo. Y yo venía, no sabía qué iba a decir, no sabía qué me iba a encontrar. Me encontré a mis amigos, me encontré a unos teólogos de la liberación, al padre Orozco, que venía en su silla de ruedas con su oxígeno a acompañar a su amigo. Bueno, hasta me dan ganas de llorar, pues. Y la prensa, y mis amigos. ¿No? Y algo brotó. Ahí brotó, estamos hasta la madre y algo se convocó. En No hay lugar común, la conversación nos empareja. ¿Qué quiere decir esto? Que cruzamos esa línea divisoria entre este sillón blanco y ese sillón negro para acercarnos al otro. Ese otro que a veces nos puede parecer enormemente poderoso, pero que conversando acaba siendo tan parecido a uno mismo. A ese que vivió un recuerdo de infancia que se parece al que usted también tuvo. En democracia, la conversación nos empareja. Y si queremos hacer un lugar común, más vale conversar mucho. Y en este segundo segmento, le compartimos las respuestas rápidas que dieron nuestras invitadas, nuestros invitados, a preguntas que no permiten nada de preparación. Improvisan las neuronas y producen lo primero que a uno se le ocurre. Cuando se pregunta la palabra favorita o la palabra que más detestan. Por cierto, la palabra que más detestan, casi todos coincidieron, es un síntoma de la época, no se pierda usted las respuestas. También preguntamos por los sonidos, el sonido que más placer provoca, el sonido que detestan. Y luego una pregunta que a todas y a todos se nos antoja, ¿qué habríamos sido de no haber sido lo que somos? Es decir, si no habríamos sido actores, habríamos sido carpinteros, o habríamos sido cantantes, o directores de orquesta. Hombre, ¿cómo se antoja ser esa otra persona, aunque sea por un momento? Y cada quien responde, en realidad, pensando en lo que todavía es, aunque no haya sido explotado. Finalmente, una pregunta algo mística. ¿Dios existe? Casi todos dicen que no y al mismo tiempo aceptan que sí. Pero lo más interesante es saber cuál es esa herencia que les gustaría dejar en este mundo y que responde a la pregunta, ¿qué te diría Dios cuando te reciba en el paraíso? Escuchémoslos a todos. Tienen cosas que decir en este momento de improvisación. Palabra favorita. Pues es la perseverancia. Amor. Felicidad. Solidaridad. El sicomero. Mi palabra favorita, pues la de todos es amor. Libro. Honestidad. No lo había pensado, pero una de ellas es vocación. Equidad, posiblemente. O justicia. Justicia. Probablemente armonía. Yo creo que será pasión. México. Sutil. Escándalo. Me despierto con alegría. Consenso. Es una palabra vacía, amor. Empatía. La palabra azafrán, sabe, muy parecido a la palabra azulejo, por ejemplo, ¿no? Amor. Ay, caray. Amistad. Esfuerzo. Amaranta. Paz. Existencia. Naturaleza. Palabra que más detesta. La traición. Envidia. La mentira. Corrupción. Siempre son como de la autoridad y que te obligan como a tener calma, no se muerde la mano que te da de comer, no se patea el pesebre. Perro no come perro. Sí, eso es... Corrupción. Prepotencia. Deshonestidad. La mentira. Yo creo que los mis reyes. El abuso. El abuso.
Es prepotencia. Parámetro. La corrupción. Inmarcesible. Lambisconería. No es una palabra, sino sería una frase, es no se puede. Coadyuvar. Traición. Democracia. En ese caso. Prisión. Confrontación. Odio. Corrupción. 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 Enfermedad. Corrupción. ¿Qué es lo que más te desagrada en esta vida? Que falten a la palabra. La hipocresía. La calumnia, los infundios, las mentiras. Todo lo que va en contra de la verdad. Acomplejamiento. La deslealtad. El abuso. La deshonestidad, el que una gente pretenda decir o hacer algo que en realidad no está pensando hacer o que no está actuando hacer. Yo creo, eso me parece terrible, es una cuestión que me revienta. Pues yo creo que la falsedad. El abuso, la impunidad, la desigualdad. La naturalización de las desigualdades entre las personas y el sacar provecho de ello. La corrupción. Hay algunas voces, timbres de voz, metálicas. La vulgaridad. Descubrir que me traicioné por quedar bien con alguien. Los pleitos. La pedantería. La clase política. La arbitrariedad burocrática. Desidia. El sonido que más placer te provoca. Pues el sonido de una copa sonando frente a un buen amigo. La música. Cuando mis hijos me dicen papá. Música clásica, me encanta. Clarinete, o sea, la música, sí. Escuchar a la gente que quiero. Ay, la de mis nietos jugando. El rasgueo de una guitarra. El ladrido de mis perros. Yo creo que la risa. El del silencio. Los gemidos del orgasmo. El sonido del agua. El mar. Es la voz de mis hijos. Beethoven. Los araguatos en la noche en la selva. El sonido que más detestas. El que se quiebre la copa. Los rechinidos. Hijo, el de los pleitos, el de las mentiras, el de la discordia. Los claxons. El de la televisión en la noche cuando alguien la dejó prendida y se oye... La palabra tonta. La cantaleta de los tamales calientitos. El que se profiere desde un dolor profundo de una persona. Los ladridos de los Schnauzer miniatura. Reggaetón en una playa, ¿no? Las porras de la América. De nuevo, el sonido asociado a la discordia. El sonido de un chicle mascado con la boca abierta. Los claxons. ¿Qué habría sido? Con gusto, con placer. Yo estoy seguro que me hubiera gustado ser arquitecto. Ser piloto. Quién sabe, pero probablemente a la física. Me gusta mucho doctor. Carpintero. Al arte. ¿Qué arte? Escénico. Desde luego un deportista, ¿no? O astrónomo o arquitecto. Escritor y maestro. No, actriz, por supuesto. En un momento consideré ser arquitecto, en otro momento quería dedicarme a la música. No lo sé. ¿Soldado nunca? Soldado, no. Futbolista o deportista profesional. Yo creo que hubiera sido vendedor de banderas. Médico. Cantante de jazz, pero negra, para de veras. O sea, de ¿quién en soul. Corea? Yo creo que estaría operando pacientes en un quirófano. Imagínate que dejas este mundo, un día va a pasar. Y hay un Dios que sale a recibirte en ese lugar, el paraíso, el cielo, donde sea. ¿Qué te gustaría que te dijera, güey? Cumpliste con todo lo que yo había pensado que podías hacer en la tierra. Fueron improcedentes todas las controversias constitucionales. Que fui un buen papá. Ahora te vamos a juzgar tus acciones en la tierra. A ver güey. Gracias. Bienvenida, qué gusto que estés aquí. Qué mal te portaste. Lo inesperado. Le entregué buenas cuentas. Lo hiciste bien. Fuiste digno. Pues con esto cerramos el año y le deseo a usted un lugar común para su país, para su familia, para sus amigos y también que pensemos fuera de la caja. En efecto, que pensemos sin lugares comunes. Hasta el año que entra, todos los sábados, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común con Ricardo Rafael.